Bueno, háblanos un poco de qué es Unadicum. Bueno, Unadicum es una asociación pequeña que quiere seguir siendo pequeña, o sea, lo que queremos es dar, que nos sirva para dar cobertura legal y tener un nombre y un CIF para ser legales. Nuestra asociación trabaja básicamente en la Franja de Gaza dando protección a campesinos y pescadores, y le damos protección como escudo humano, porque es necesario. Los campesinos y los pescadores son víctimas cada día del año de la fuerza israelí de ocupación. Ellos van a trabajar y llegan los soldados y les disparan, en la tierra o en el mar. Nosotros lo que hacemos es en tierra ponernos delante de los campesinos cuando están trabajando, y cuando vienen los soldados, hombre, no evitamos que disparen, pero sí que esos disparos hieran o maten a los campesinos. Nos disparan a nosotros cerca de los pies, o disparan al aire, o lanzan gases lacrimógenos, pero digamos que en la zona en la que estamos nosotros no hay heridos ni muertos. Desgraciadamente no somos muchos, y quizás 3 o 4 kilómetros al sur o al norte donde estamos nosotros sí hay heridos o hay muertos, ¿no? Para que esto fuera de otro modo, pues necesitaríamos tener muchos más activistas. Habitualmente estamos viviendo en la Franja de Gaza 2, 3, 4 activistas internacionales, y luego vienen esporádicamente brigadas, brigadas de 7, de 15, de 20 personas, que pueden estar a lo mejor una semana, 2 semanas, pero no es suficiente, necesitamos mucho más. Necesitamos que los activistas de la causa palestina pongan su ojo en la Franja de Gaza, que no consideren que Palestina es solo Cisjordania y Jerusalén, y que a pesar de las dificultades, entendemos que es muy difícil venir a la Franja de Gaza, pero a pesar de las dificultades que no lo descarten, porque es muy necesaria su presencia. ¿Y cuál es la situación de estos activistas internacionales allí en Gaza? ¿La situación? Sí. No entiendo, o sea, nosotros somos los activistas que estamos allí. Claro, pero ahora mismo en este momento en concreto no hay apenas, porque después de lo que va a pasar, que lo que hemos hecho es venirnos a nuestros territorios ahí explicando qué es lo que hemos vivido, ¿no? Yo he estado en las 2 últimas operaciones, la de noviembre del 2012 y en esta última de agosto, hasta un momento determinado en que consideré que era más oportuno venirme aquí que seguir allí, pues mandando fotos de niños destrozados, ¿no? Lo que estamos haciendo cada uno en nuestro territorio, la mayoría de nosotros, es ir explicando lo que hemos vivido, ¿no? Y los que queremos volver, yo por ejemplo tenía previsto volver el 26 de diciembre, pues no nos ha sido posible, pues porque Egipto se ha sumado al bloqueo israelí a la Franja de Gaza, y ahora mismo no es posible entrar en ese lugar. Esperemos que esto se resuelva pronto y podamos volver. Pero ahora mismo no te puedo hablar de cuál es la situación de los activistas porque no lo hay. Y para acabar, el reconocimiento de la ONU de Palestina, ¿qué ha supuesto para Gaza, para el día a día? Nada. No sé si me habla del reconocimiento de la ONU o de los países que están reconociendo ahora, porque la ONU en noviembre del 2012, después de la anterior operación, no de esta última, de la anterior, quiero recordar que fue el 29 de noviembre del 2012, la ONU le concedió a Palestina un estatus un poco humillante, que era como de Estado no miembro, Estado observador, algo así de la ONU, ¿no? Eso, bueno, ha tenido como consecuencia, después de 2 años y pico, que la autoridad palestina haya decidido hacer uso de la posibilidad que le habría aquello, que era la de solicitar el ingreso en el Tribunal Penal Internacional, y por lo tanto poder llevar a Israel al Tribunal Penal Internacional que se le juzgue por los crímenes que ha cometido, ¿no? Bueno, ahora recientemente ha iniciado ese proceso que nosotros felicitamos. El reconocimiento de los estados, o de algunos estados, bueno, tiene más un aspecto simbólico que otra cosa. Por ejemplo, España, el Estado español no ha reconocido a Palestina. El Parlamento español ha aprobado una resolución o una declaración en la que le pide al gobierno español que, si se dan determinadas circunstancias, reconozca al Estado palestino en el 22% de su territorio. O sea, ese reconocimiento que le pide el Parlamento español al gobierno supone darle a Palestina el 22% de su territorio y darle a Israel el 78% del territorio palestino, en el que no se le conceden derechos a Palestina y sí se le reconoce a Israel pues un Estado judío, teocrático, racista, bueno, ya sabéis que es la entidad sionista, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de esto, que es una ignominia, a pesar de esto, quien
ha puesto el grito en el cielo han sido los israelíes. Netanyahu está indignadísimo pues porque se habla de Palestina, es que ellos quieren que Palestina no existe directamente. O sea, la primera ministra sionista, Golda Meir, hace un montón de años, hablaba de que Palestina era una tierra sin pueblo y Israel era un pueblo sin tierra, ¿no? O sea, ella ignoraba o obviaba el hecho de que había un pueblo, el pueblo palestino, viviendo allí por milenios, ¿no? Ellos tienen, según sus sagradas escrituras, son el pueblo elegido por Dios, y Palestina es su tierra prometida y le da igual la legalidad internacional. Lo más triste de todo esto es que cuentan con el apoyo explícito e implícito de la comunidad internacional, que no lo condena, que no lo sanciona, y que no solo no lo condena y no lo sanciona, sino que en muchos casos, como es en la Unión Europea, Israel es socio preferente de la Unión Europea, con lo cual nos hace a nosotros cómplices necesarios de los crímenes israelíes. Nosotros estamos llevando a cabo una campaña, el movimiento BDS, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, que lo que trata es de acabar con esta complicidad, de llevar a cabo acciones que insten a los comercios a no vender productos israelíes, porque son productos robados al pueblo palestino, productos manchados de la sangre palestina. Y además hemos creado un sello para aquellos comercios que se comprometan a hacer esto, espacios libres de apartheid israelí. Ponemos como una especie de sello de garantía en el que los comercios se comprometen a no apoyar el apartheid israelí vendiendo y comerciando con sus productos. El boicot comercial, el boicot académico, el boicot cultural y por supuesto exigimos el boicot institucional. Exigimos a nuestros gobernantes que dejen de ser cómplices de los verdugos y que apoyen a las víctimas, que la apoyen realmente. No es de recibo el venderle armas a Israel, el comprarle armas a Israel con el sello de comprobado en combate. Esas armas las tira Israel sobre el pueblo palestino, revienta las cabezas de los niños, nos las vende con ese sello, sí, están comprobadas en combate, la hemos tirado sobre los niños y los han matado, son buenas, y que nosotros se las compremos. Y ahora enviemos 4 tiritas a la franja de Gaza para que algunos de los niños que no han muerto bajo esas bombas se puedan poner tiritas. Y nosotros decimos, bueno, es que estamos ayudando al pueblo palestino. No, eso es falso. El pueblo palestino no quiere caridad, no quiere este tipo de cosas. El pueblo palestino quiere justicia y quiere que no se apoye a su verdugo. Y eso es lo que pedimos a nuestro gobierno, que no hablen tanto de democracia, que no hablen tanto de respeto a los derechos humanos y que lo ejerzan apoyando a las víctimas de los pequeños. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ojalá asistiera más gente como tú. Bueno, yo creo que cada uno vamos haciendo nuestro papel. A mí me toca uno, a vosotros, si lo que nosotros hacemos no fuera luego difundido por gente como vosotros, sería un trabajo bastante extraño. Así que yo creo que estando todos en la misma trinchera, disparando para el mismo sitio, cada uno, bueno, pues hay quien puede hacerlo con piedra, y quien utiliza el triasino y quien utiliza otras cosas. Bueno, mientras que tengamos claro quién es el enemigo, estamos todos en la misma, en el mismo barco. Pues gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Quién es el día a día de Cisjordània? La situació és molt diferent, bueno, m'està parlant abans, la situació és diferent a Gaza, no? Després de l'estiu. Gaza està bloquejada per terra, mar i aire, no? Entonces la gent allí, més després d'aquest estiu, pues no poden eixir, no tenen recursos, no? Lo que passa que en Cisjordània no estan bloquejats d'aquesta manera, però sí que conviuen dia a dia amb l'opressor, no? Els militars, tots els dies passen per checkpoints per anar a treballar, per fer qualsevol gestió per anar a l'hospital, per anar a canviar de poble, tenen que passar per checkpoints, per les carreteres, per demanar qualsevol ajuda, per demanar qualsevol cosa. Estan convivint en militars i en israelians i a més també en els colonos, no? Sabeu que Cisjordània està ple d'assentaments, aleshores viuen en un sistema d'apartheid, no? Tenen carreteres diferents, tot real el que diuen, tenen matrícules diferents, entonces van per carreteres diferents, jo què sé, les lleis que tenen és diferents a les d'Israel o als colons, ells viuen en base a ordres militars, això és tot molt aleatori. És que poden detindre fins per estar servint cafè en un funeral d'un màrtir, poden acusar-te de terrorista, de dir, no, tu estàs és tot molt surrealista. Jo, el que
ha viscut allí era todo el rato por el, vale, lo que van contando, pero estás viendo y ya sabes que es surrealista, però estàs veient-lo i és com... És molt fort. Per mi la causa palestina, el que vaig a contar un poc ara és que són molts conflictes, però tots junts en un espai molt reduït, no? I contra els problemes en les presons, de tortura, de detencions arbitràries, després el tema de la dona també, no? O sigui, a part de tot el que pateix la dona, la desigualtat, suma-li està vivint d'aquesta manera, no? I el masclisme que n'hi ha, jo què sé, els xiquets, anar a l'escola i tindre que passar per bases militars, estar tot el dia veient armes, no sé, són moltes coses i en un xicotet d'espai que se junta tot. La veritat és que és molt fort i hem de fer alguna cosa. Portant lo del BDS, no sé si coneixeu el moviment BDS. Sí. Són coses que estan al nostre accés, no? A les nostres mans, que no tot el món podem anar allí o fer coses allí directament, però sí que podem anar al supermercat i dir, mira, pues no vull comprar estos dàtils perquè estan fabricats en Israel. A més, li dic al consum que és il·legal que estigui venent aquests productes, perquè estan fabricats en colònies que estan en territori ocupat i que és il·legal, no? No sé, que són coses que estan en el nostre dia a dia i que a poc pues, informar a la gent de lo que passa, perquè realment ells es demanen, no es demanen res, demanen que, per favor, que difongues el que està passant, que digues un poc el que n'hi ha, perquè no poden tampoc fer res d'allí. O sigui, estan limitats, no les deixen eixir del país, tampoc. Les censuren la televisió, els mitjans de comunicació, però no tenen ni wifi. O sigui, la red de 3G és d'Israel, no deixa posar res als palestins. Estan molt limitats i nosaltres des d'ací la funció que tenim és intentar fer veure a la gent el que està passant allí, perquè jo crec que realment que si la gent sap el dia a dia d'allí o realment el que està passant, independentment de que isca en estiu, és que ja és molt fort que en estiu es diguen que s'han mort 2.500 persones i no passa res, no? Però potser aquest dia a dia i fer pressió perquè isca això i acció social, que la gent veja realment el que està passant allí, canviaria moltes coses. Quina tasca realitzes tu allí, a Palestina? Jo vaig anar, com turista, activista, vaig anar allí em vaig encontrar en colla d'una DICUM també, de l'associació d'una DICUM, i vam anar a visitar diverses associacions de presos, de dones, de xiquets, d'ajuda psicosocial a xiquets, un poquet de tot. I això, com era on poder ajudar, de quina manera, no? Va ser un poc informar-nos de quina manera des d'ací podem col·laborar allí, no? A part de fer difusió, de quina manera poder ajudar des d'ací. Moltes gràcies i continua lluitant de Palestina i continuarem treballant. Que bonic.